¿Y saben por qué no es esto? Porque está escrito desde una perspectiva profética. Y lo que es profético no nos es fácil interpretarlo. El Evangelio es simple, sencillo, hasta los niños lo entienden. Pero hablar del futuro, de lo que va a suceder allí en el cielo cuando ya la iglesia de Jesucristo sea arrebatada, no es fácil. Así que yo le pido al Señor que nos asista y que me asista a mí en esta noche para que pueda transmitir con fidelidad su palabra todo lo que Él quiere enseñarnos. Amén. Yo quiero empezar por el Apocalipsis, capítulo 4, para entrar en el tema. Capítulo 4, el apóstol Juan, después que el ángel del Señor le muestra la visión de su gloria, le da un mensaje para las 7 iglesias que en ese tiempo estaban en Asia, y son las mismas iglesias que llegan hasta nuestros días. Pero después de eso, en el capítulo 4, dice la adoración celestial. Después de lo que él ve, porque él solo escribe lo que es y lo que fue, dice acá la Escritura, dice el apóstol, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Dice Apocalipsis que había una puerta abierta. Quiere decir que alguien había entrado. ¿Quién había entrado ya al cielo? La iglesia del Señor. Por eso estaba la puerta abierta. Hasta ahí nomás leemos. ¿Por qué? Porque el tema de hoy es cómo o en qué momento, el instante en que la iglesia sube y entra al cielo. Entonces el tema de hoy se llama el arrebatamiento o el rapto, porque también se lo conoce como el rapto. Saben que aún hoy hay corrientes cristianas que piensan que no existe, que no va a existir el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque con claridad sí en los evangelios no está escrito ni aclarado sobre el rapto. Desde el siglo XIX hasta ahora surgió esa corriente que dice que Jesús va a venir, o sea, el arrebatamiento va a ser en 2 partes. Primero viene, lleva a la iglesia, después vuelve, pone los pies en la tierra y después se vuelve a ir. O sea, hay muchas opiniones. ¿Y saben por qué? Por lo que dije recién. Lo profético no es fácil interpretarlo. Necesita de un estudio muy exhaustivo del libro de Daniel y lo vamos relacionando con el Apocalipsis, ¿sí? Entonces, esto yo lo que quiero que quede claro, que quizás ustedes van a escuchar diferentes opiniones, no hace a la esencia de la salvación. El hecho que uno piense en que no hay arrebatamiento o que va a ser en 2 partes o en 3 partes, lo que fuere, no afecta nuestra salvación. Somos salvos. Esas son las cosas secundarias. ¿Por qué? Porque desde el momento que nosotros nos vamos de acá, no nos interesa cómo vamos a hacer, porque ya no vamos a ser cuerpo humano. No sé si me explico. En realidad, la iglesia del Señor nos tiene que importar e interesar lo que tenemos que vivir en la tierra, porque esa es la perspectiva de conocer este futuro. Conocer el futuro para que podamos vivir el presente adecuadamente. Yo quiero entrar al cielo.
Yo creo que todos queremos entrar, ¿no es cierto? Que llegue ese momento en que entremos. Bien, entonces ahora vamos a ir al libro de los Hechos. Yo quiero leer, porque a mí me pareció que allí comienza cuando en el Nuevo Testamento, cuando Jesús asciende. Fíjense que en el capítulo 1 dice la ascensión, versículo 6. Cuando Jesús, después de los 40 días que estuvo en la tierra, después de haber resucitado, encontrándose con los apóstoles, Él asciende. Entonces, yo quiero leer desde el versículo 10. Estando ellos, se refieren a los apóstoles, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. En el 9, leo allí, tendría que haber leído primero, dice, habiendo dicho estas cosas, lo que Él hablaba con ellos, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y dice, a mí me llama la atención que ellos no se asustaron, como que, porque ellos hasta ahí, los apóstoles tenían esa visión del judío, que ellos esperaban el reino político, eso que Dios, Jesús a restaurar, por eso le preguntan. Pero cuando ellos lo ven, dice que Jesús estaba hablando con ellos, les dice que esperen ahí, que va a venir el Espíritu Santo y todo eso. En ese momento fue alzado, dice, como algo invisible que viene y lo levantó y se empezó a ir en medio de las nubes. Y en el 10 dice, ellos estaban con los ojos puestos en el cielo, estarían atónitos. Yo me imagino cómo habrán quedado todos, como nosotros cuando vemos un globo, vieron que se va cuando para la fiesta y uno se queda mirando, todos miran. Y uno dice, ¿a dónde irá ese globo? Ellos lo miraban y no se dieron cuenta que al lado se pusieron dos personas de vestiduras blancas, que eran ángeles. Y ellos, me encanta lo que les dice, los cuales también les dijeron, varones Galileos, mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Es la primera manifestación que los ángeles le dicen a los apóstoles de qué manera va a volver el Señor Jesucristo. Así como se ha ido en una nube, de esa manera va a volver. Qué precioso, a mí me encantó. Así que esto es haciendo una introducción y vamos a ir directamente al tema, el rapto o el arrebatamiento, que es el instante en que la iglesia sube al cielo. Ya vimos que allá está abierta la puerta, la iglesia entró, ahora veamos cómo va a ser ese momento en que la iglesia sube. Así que vamos a ir preparando Primera de Tesalónica, mientras vemos allí una pequeña introducción que les hice para que nos sea más fácil interpretar. Amén. Vamos a leer ahí, a mirar. Bueno, después recién vemos el tema. Después les hice allí un pequeño gráfico antes de entrar al tema del arrebatamiento. Yo se lo explico para que lo podamos entender. Este sería la continuación del que vimos el otro miércoles. ¿Se acuerdan que hicimos un gráfico donde cuál era el tiempo eclesiástico, que es el tiempo del Espíritu Santo, de la gracia,
hasta que suceda el arrebatamiento. Allí vemos, de este lado es el Antiguo Testamento. Por eso dice Daniel, en Babilonia, todo eso es el Antiguo. Después dice historia al Nuevo Testamento. Ahí comienza ese periodo que nosotros vimos en el anterior, que es el periodo eclesiástico. Llega el Nuevo Testamento después que Jesús nace, muere y resucita. Y ahí comienza, fíjense que dice, en el rojo no alcanzo a leer acá, perdón, ¿qué dice allí? Ese es un tipo, eso que ven en rojo, es el tipo que va a suceder, ¿a qué le llamo tipo? Es una representación del anticristo, que no lo vamos a ver ahora. Pero comenzamos ahí. El arrebatamiento comienza donde dice primera resurrección, arrebatamiento. Eso es lo que vamos a ver ahora. Inmediatamente de eso sigue la tribulación. En ese periodo que ustedes ven ahí que dice tribulación es donde va a aparecer el anticristo. Después de ese periodo viene la segunda venida de Cristo. Después de la segunda venida, que no es el arrebatamiento, todo lo que sigue después, el milenio y todo lo demás, hasta el final del tiempo ya no lo vamos a ver ahora, pero eso sería la última parte cuando ya Jesús viene a reinar sobre la tierra. ¿Qué es lo que nosotros ahora vamos a ver? Es no la tribulación, sino ese punto que dice primera resurrección y arrebatamiento, que está en esa línea donde comienza. Fíjense que no hay un espacio que diga va a durar de aquí o va a durar allá. Amén. Bien, preparamos entonces Primera de Tesalónica, capítulo 4, y vamos a ver la introducción. ¿La tienes allí o no? El sonido. ¿Sí? Si no, comienzo nomás. Bien. Capítulo 4, versículo 16. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Vuelvo a leer, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hasta allí no voy a entrar en la segunda parte, porque después vamos a ver el orden en que va a suceder. Dice, Él desciende, suena la trompeta, y los muertos en Cristo van a resucitar. Bien, ¿cómo va a suceder eso? En un abrir y cerrar de ojo, lo dice el apóstol Pablo. Vamos a buscar en el que, dando la vuelta, el segunda de Tesalónica. Dice así, capítulo 1. Primera, no, dos de segunda de Tesalónica. Primera, capítulo 1. Yo les quiero leer cuando él habla, versículo 5, dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo ustedes padecen.
Y más abajo dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan. A ustedes que son atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ahí el apóstol vuelve a decir que en un momento se va a manifestar el Señor Jesús con los ángeles de su poder. Amén. Seguimos leyendo un poquito más abajo. ¿Qué va a suceder cuando sucede ese instante en un abrir y cerrar de ojo? ¿Cómo va a ser el arrebatamiento? En un abrir y cerrar de ojo. ¿Qué quiere decir? No vamos a tener tiempo de arrepentir. Eso en primer lugar. No va a haber tiempo de ir a buscar al hermano, al primo, al esposo, a la esposa, a los hijos. No va a haber tiempo. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué quiere decir eso? Que así como Él se ha ido, va a bajar en las nubes y dice que viene con sonido de trompeta. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a ser levantados, arrebatados. La palabra arrebatado quiere decir de golpe, digamos. ¿Vieron? Por eso la palabra se usa rapto. ¿Qué quiere decir? ¿Vieron cuando alguien es secuestrado? No viene nadie a avisar que va a ser secuestrado. Lo agarran en el momento y lo llevan. Así va a ser el rapto. No va a haber tiempo de nada. Vamos ahí nomás, primera de Tesalónica, capítulo 5. Porque, versículo 2, 5:2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahí hace una descripción el apóstol. Porque cuando aparece un ladrón en la casa, no toca la puerta, ¿no es cierto? No avisa, vengo a robar. A veces uno no sabe en qué momento, porque no lo siente ni siquiera, a nosotros nos pasó, que ni lo sentimos, y era temprano a la 1 de la mañana y un ladrón había entrado por el techo y ya se había sacado el calzado, estaba por entrar dentro de la vivienda donde estábamos nosotros acostados. Nadie lo sintió, era temprano como a la 1 de la mañana, o sea, el ladrón viene así como lo describe, que el Señor dice que así va a ser el arrebatamiento. Sigamos leyendo un poquito porque ahora vamos a ver en el 3. Dice que cuando digan paz y seguridad repentina, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, hace una diferencia el apóstol Pablo allí, de aquel que tiene a Cristo y del que no. Por eso dice, cuando ellos digan paz, estamos tranquilos, no hay ningún mal, no tenemos temor de nada, entonces vendrá repentinamente la destrucción. Y fíjese que hace una comparación como los dolores de parto, porque la mujer, no sé si, bueno, todas las que ya tenemos hijos, generalmente es de noche o no, los dolores. A veces se despierta uno a las 2, 3 de la mañana y empieza con un pequeño dolorcito y después se va aumentando y ya uno sabe que ya está próximo y uno se asusta. Fíjense, y aparte es doloroso, las mujeres sabemos, ¿no es cierto? Dice acá, hace una comparación el apóstol Pablo, como los dolores a la mujer encinta. Y en el 4 dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Qué precioso que está esto. Mis amados, hoy les doy un consuelo.
Jesús no va a venir para nosotros como cristiano, como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque toda la Biblia habla que tenemos que estar preparados. El ladrón de la noche es aquel que te sorprende y trae destrucción, trae mal, trae dolor. Eso va a ser para los que no tienen a Cristo. Y ya van a saber por qué. Sigamos leyendo cómo el apóstol lo aclara. Mas vosotros, hermanos, vuelvo a leer el versículo 4, no estáis en tiniebla, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Vieron que ahí lo aclara? Nosotros somos hijos de la luz. Quiere decir que ya estamos preparados. ¿Por qué? ¿Cómo nos preparamos? Ya lo hemos visto en todas las prédicas, ¿no es cierto? Cómo se prepara el cristiano esperando la venida de Cristo. Y en el versículo 6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros no nos puede agarrar la venida del Señor distraído, desatento. Por eso dice, no durmamos nosotros como los otros, velemos y seamos sobrios. Quiere decir que ya estemos preparados, equilibrados en todo, en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida, porque sabemos que Jesús viene en cualquier momento. Y va a venir así. No está hablando de las señales que ya hemos leído en el miércoles pasado, de todas las señales que va a haber en el cielo, que va a haber terremoto y todo. Eso va a ser en la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento viene en un instante y como el ladrón en la noche, como lo dice él así. Bien, ahora sigamos un poquito más adelante. Las cosas importantísimas por el cual el arrebatamiento, nosotros van a suceder eventos importantes. Primero, veremos a Jesús cara a cara. ¿Sí? Segundo, nuestros cuerpos serán transformados de mortales a inmortales, porque dice que nosotros vamos a subir, ahora vamos a leer cuáles son los cuerpos transformados. Y va a suceder la primera resurrección. 3 eventos importantes va a ocurrir en ese instante que la iglesia es arrebatada y entra al cielo. Prestemos atención, subamos un poquito más. Hemos tratado de colocarle allí para que ustedes vean. Arrebatamiento. Nuestros cuerpos, el primero ya hemos leído. ¿Ya? Es el que hemos leído, ¿no es cierto? Que dice que lo veremos al Señor. Vuelvo a leer ahí. Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, Él va a descender del cielo y los muertos van a resucitar. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Qué precioso momento. Ese es el momento en que lo vemos cara a cara. Y el Señor dice que sin santidad nadie lo verá al Señor. Por eso tenemos que ser transformados. Y ya vamos a ver qué es la transformación. Ahora sigamos un poquito más arriba. Primera de Corintios 15, 51, 52.
poquito más atrás, volvemos a 1 de Corintios. Capítulo 1, 1 de Corintios, perdón, capítulo 15. Dice así, 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Acá el apóstol, fíjense que está dando un misterio que no está en ninguno de los evangelios. No todos, porque antes nunca se usó la palabra muerto. Realmente dice dormir, quiere decir que estamos en un estado que según los estudiosos dice que el cristiano está consciente, a pesar de que su cuerpo y todo se ha desprendido. A ver, ¿qué es la muerte? Cuerpo, alma y espíritu. Se desprende el alma y el espíritu y se va en ese arrebatamiento y el cuerpo queda. Por eso dice, mientras nosotros estamos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Qué cosa preciosa que es esto, y ya lo vamos a explicar para que podamos entender a este misterio. 52 dice, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo hacemos para abrir? Cuando pestañeamos o no. Pestañeamos así. ¿Cómo será la rapidez? Y lo que va a ser ese momento, mis amados. Yo creía que teníamos la figura de la trompeta y la ascensión. No está. ¿No? Yo quería mostrarle, digamos, una visión alegórica que hay ahí de lo que va a ser en ese instante, porque al otro día en los diarios saldrá y la gente va a hacer un caos, porque el esposo no la va a encontrar la esposa, los colectivos, los aviones, imagínense lo que va a ser ese rapto, ¿se puede ver o no? Va a sonar la trompeta, mis amados. Eso dice la Biblia. Va a sonar una trompeta. Y la gente va a estar como estuvieran los apóstoles cuando Jesús ascendía. Tal cual. Ellos estaban atónitos y miraban todo. ¿Qué pasaba ahí? Que solo se veía como un remolino de nube. Y yo digo, mirarían ahí, ya no está el hijo, la esposa, el novio, la novia. Así lo describe la Escritura. Así lo describe. En un abrir y cerrar de ojos, dice. Tremendo, ¿no? Bueno, seguimos un poquito. Ahora viene el orden. Los muertos serán resucitados primero y después nosotros los que estamos vivos. Filipenses 3:20, les leo Filipenses 3:20, dice así. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo que ya vamos a leer cómo el apóstol Pablo lo describe, por eso dice de humillación, porque es un cuerpo mortal que sufre enfermedades, sufre dolor, sufre tristeza, tantas cosas que sufre el cuerpo nuestro, desgaste físico. ¿Para qué? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por eso nos va a transformar, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué precioso. Dice que Él va a transformar este cuerpo de humillación. Porque cuando en ese instante seamos transformados, mis amados, ya se van a acabar las enfermedades. Qué precioso. Yo pienso en lo poco que nos falta para dejar de padecer. Volvamos a 1 de Corintios. Quiero leerle el versículo donde el apóstol hace una descripción perfecta de lo que va a ser la resurrección de los muertos. ¿Quiénes van a resucitar primero? En este orden. Hoy hacemos para que ya quede cuando veamos en el futuro. Dice acá, primero los muertos en Cristo. Quiere decir todos los muertos del Nuevo Testamento. ¿Quiénes son los que están en Cristo? Los del Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no. Por eso lo aclara. Todos, ya sean familiares nuestros, amigos, los que no conocimos, todos aquellos que murieron teniendo a Cristo, habiendo seguido a Cristo, vivido una vida en Cristo, ellos van a resucitar primero. Después vamos a ser nosotros transformados. No vamos a ser resucitados, transformados a la gloria del cuerpo de Cristo. ¿Cómo fue el cuerpo de Cristo cuando resucitó? A ver si nos acordamos. Dice la Escritura que Él lo veían los apóstoles, ¿sí o no? Pudieron comer con ellos, hasta les cocinó y les hizo pescado. Me encanta esa parte. Les hizo un pescado ahí, comió con ellos, pero después atravesaba las paredes. Si nosotros vemos eso, ¿qué vamos a decir? Un fantasma. Y ellos también se asustaron, me imagino. Pero miren, el cuerpo dice como Él fue glorificado. Y ya vamos a ver qué significa eso porque me encanta todo esto. Entonces, vuelvo al orden. Primero resucitan todos los muertos en Cristo. Ahí ellos se levantan. ¿Cómo van a levantar? Porque aquí hay un tema que no lo vamos a tratar hoy, que algunos me preguntaron. ¿Y qué va a pasar con los que cremaron los cuerpos? Qué lindo tema para preguntar, ¿no? En los cristianos. Bueno, cuerpo, alma y espíritu. Pero el Señor va a volver a traer el alma y el espíritu que ya está en su presencia, los une nuevamente al cuerpo y se los lleva transformados también. Y allí en el aire se van a encontrar con nosotros, que vamos a ser transformados. Es la esperanza que vamos a ver a la familia que ya murió. En ese momento en que somos arrebatados. Cuando ya estemos en el cielo, que ya lo vamos a ver más adelante, ahora solamente vemos este instante, va a venir al final de los tiempos, después del trono blanco, o sea, del tribunal de Cristo, después de las bodas del Cordero, después, cuando ya estemos en el milenio, el diablo sea atado por 1000 años, recién van a resucitar los que murieron sin Cristo. Recién van a resucitar los que murieron sin Cristo.
y ya no para ser juzgados. Ellos ya están condenados para vivir eternamente. Es doloroso hablar de esto, pero esa es la realidad que dice Apocalipsis, ¿sí? Entonces, eso, si Dios lo permite, lo vamos a ver ya más adelante, si es que tenemos la oportunidad de seguir. Ahora nos quedamos allí y quiero que veamos cómo es la resurrección de los muertos. Ya sabemos que vamos a ser transformados a la gloria de Él. Primera de Corintios 10:10, tengo unos minutos más, 15, 40, 15, voy a leer capítulo 15, 23. Está hablando del rapto. Cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, es el primero que resucitó. Luego los que son de Cristo en su venida. Y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Ya está hablando cómo va a ser el fin de los tiempos. Y en el 26 dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Eso va a suceder, eso quiero que veamos, en la resurrección. Entonces, seguimos leyendo un poquito más abajo. Versículo 35. Y ahora va la pregunta clave. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Miren cómo lo aclara de lindo. ¿Con qué cuerpo va a venir? ¿Con qué cuerpo van a resucitar? Era lo que decíamos recién, ¿no es cierto? Bien, ahí él mismo da la respuesta. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra la de los peces, otra la de las aves. Mire toda la descripción que el apóstol Pablo hace para que nosotros podamos entender cómo van a resucitar los muertos. Y entonces dice, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Qué precioso. 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y va a resucitar en incorrupción. Bien, ¿por qué? Porque dice que nuestro cuerpo, este cuerpo que está en corrupción, es un cuerpo mortal, que nosotros lo padecemos, se va desgastando, las células se desgastan, sufrimos enfermedades de toda clase de plagas, de cosas que afectan nuestro cuerpo, ¿o no? Pero cuando resucitemos, en el momento de la resurrección, ya no vamos a resucitar con este cuerpo. Va a ser un cuerpo celestial, dice, y donde ya no va a sufrir más la corrupción del cuerpo corrupto. Pasamos de ser mortales a inmortales. Eso lo dice el apóstol acá. Fíjense en el 44. El 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Qué precioso. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante, que es Cristo. Amén. Pasamos al 50. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Está hablando de este cuerpo. Este no es el que hereda el reino de Dios.
¿Qué es lo que va a heredar? El alma, el espíritu de la persona es lo que heredamos. Que, mire, el apóstol es tan claro que creo que no necesitamos ni siquiera ninguna explicación. No puede la carne y la sangre heredar el reino de Dios ni la corrupción. Y en el 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Les leo, termino ahí con eso. Cuando este cuerpo corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Qué quiere decir? Que en ese instante de la resurrección, cuando sea el arrebatamiento, y nosotros también transformados, porque vamos a ser transformados en ese cuerpo, se va a cumplir la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. La palabra sorbida quiere decir como que usted chupa algo, vio una manguera que a veces la pone allí y absorbe, chupa eso. No dice que la anuló a la muerte, sino la muerte va a ser absorbida en ese momento y ya no vamos a morir más. Eso es lo que quiere decir. Ya no va a haber más muerte, porque esa es la muerte y después pasamos a vida. Por eso el apóstol dice después, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Terminamos allí, dice esta palabra que la quiero, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. En ese momento del arrebatamiento que somos transformados, dice que somos transformados a la imagen de Cristo. Quiere decir que somos glorificados. Y ser glorificado es cuando ya, vieron que dice el aguijón de la muerte es el pecado, ya desaparece el pecado, mis amados. El pecado es lo que es absoluto, por eso ya no existe la muerte. Lo aclara acá, dice, el aguijón que produce la muerte física de la persona fue el pecado. No fuimos hechos para morir físicamente cuando nos hizo allá en el Edén. Pero ahora, cuando el cuerpo es glorificado en el momento del arrebatamiento, allí es absorbida la muerte. Y ya no va a haber más muerte. Por eso dice que después, cómo vamos a vivir allá, eso es precioso. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué va a pasar en el cielo después del arrebatamiento y qué va a pasar en la tierra mientras nosotros estemos en el cielo? Amén. Nos ponemos en pie y oramos porque están los pastores. Gracias, hijo.